demasiado pedir que apoyes a tu hermana por una vez en tu vida? Siempre has sido tan egoísta. Las palabras de mi madre resonaron en el elegante comedor de la casa familiar en Coyoacán, mientras yo miraba incrédula los documentos hipotecarios de una mansión en Polanco que habían deslizado frente a mí. Mi hermana menor, Daniela, no estaba presente en esta cena familiar. Conveniente. Lo que sí estaba sobre la mesa era una hipoteca de 12 millones de pesos para una propiedad que mis padres habían comprado para ella. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Una propiedad que, aparentemente, yo debía pagar. En ese momento, sentí como el piso bajo sus pies comenzaba a temblar. La casa donde crecí, que siempre consideré un refugio seguro, se transformaba en una trampa. Ellos aún no lo sabían, pero acababan de romper algo que jamás podría repararse. Había llegado a casa de mis padres esa noche, después de un agotador viaje desde mi apartamento en La Condesa. Como ingeniera de software senior en una de las principales empresas tecnológicas de México, mis días eran intensos, pero había hecho el esfuerzo de conducir hasta Coyoacán, porque mi madre insistió en que tenían noticias emocionantes que compartir. Imaginé que quizás mi padre finalmente se retiraría, o tal vez habían decidido hacer ese viaje a Europa que siempre posponían. Nunca imaginé que la noticia emocionante sería entregarme una deuda millonaria. Durante años había sido cuidadosa con mis finanzas. Después de graduarme con honores del Tecnológico de Monterrey, había trabajado incansablemente para construir mi carrera. Empecé como desarrolladora junior con un salario modesto, llevando comida preparada al trabajo, viviendo en un pequeño departamento compartido en la del Valle, ahorrando cada peso posible mientras veía a mis compañeros derrochar en salidas y lujos. «Esto es una broma, ¿verdad?», pregunté, revisando nuevamente los documentos que indicaban una hipoteca de 12 millones de pesos para una mansión en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. «Por supuesto que no es una broma, Alejandra», respondió mi padre, Francisco Mendoza, con ese tono autoritario que había perfeccionado durante sus 30 años como ejecutivo bancario. «Tu hermana necesita estabilidad, un lugar digno donde vivir, y tú tienes más que suficiente dinero guardado». Miré a mi madre, Elena, buscando algún indicio de que esto era una broma elaborada, pero su expresión era mortalmente seria. «Has ahorrado durante años, mi amor. ¿Para qué? La familia es lo más importante. Daniela necesita nuestro apoyo ahora». La incredulidad dio paso a la ira. «¿Apoyo? ¿Llaman apoyo a endosarme una deuda de 12 millones de pesos sin consultarme? ¿Para una casa que ni siquiera es mía? Es una inversión familiar», insistió mi padre. «Además, con tu salario en esa empresa americana, esto apenas hará mella en tus finanzas». «¿Y por qué Daniela no puede pagar su propia casa? Tiene 28 años. ¿No debería ser capaz de sostenerse a estas alturas?». Mi madre suspiró dramáticamente. «Tu hermana tiene un espíritu artístico, lo sabes. No todos pueden ser tan calculadores como tú. Ella necesita espacio para desarrollar su potencial creativo». El potencial creativo de Daniela había sido la excusa durante años para justificar su completa irresponsabilidad financiera. Desde que abandonó la universidad a los 20 años para encontrarse a sí misma, había saltado de un proyecto a otro. Una línea de joyería artesanal que duró 3 meses, un blog de viajes que abandonó después de 2 entradas, clases de fotografía que dejó a la mitad. Todo financiado por el banco ilimitado de mamá y papá. ¿Dónde está Daniela ahora? ¿Por qué no está aquí para esta conversación? Mis padres intercambiaron miradas incómodas. «Está en Tulum», admitió finalmente mi madre. «Necesitaba desconectar después del estrés de la mudanza». «¿Mudanza? ¿Ya se mudó a esta casa, incluso antes de asegurar cómo se pagaría?» «Teníamos que aprovechar la oportunidad», explicó mi padre. «Era una propiedad excepcional, y el agente inmobiliario dijo que había otros interesados. Hicimos el pago inicial de nuestros ahorros para el retiro, pero contábamos contigo para las mensualidades». La magnitud de su presunción me dejó sin palabras. Habían vaciado sus ahorros para el retiro, comprado una mansión para mi hermana irresponsable, y ahora esperaban que yo asumiera pagos mensuales de más de 0 pesos durante los próximos 30 años. «No», dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. «No voy a pagar la hipoteca de Daniela». El rostro de mi padre enrojeció. «¿Qué quieres decir con no? Esto no es una petición, Alejandra. Es tu responsabilidad como parte de esta familia». «Mi responsabilidad»,
repetí lentamente. ¿Dónde estaba esta charla sobre responsabilidad familiar cuando trabajé 2 empleos durante la universidad mientras ustedes le pagaban un apartamento a Daniela para que pudiera concentrarse en sus estudios? ¿Los mismos estudios que abandonó? Eso fue diferente, intervino mi madre. Tú siempre has sido autosuficiente, incluso de niña. Daniela es más sensible, necesita más apoyo. Lo que Daniela necesita es enfrentar las consecuencias de sus decisiones por primera vez en su vida, respondí. Y lo que ustedes necesitan entender es que no voy a arruinar mi futuro financiero para mantener esta farsa. ¿Farsa? Mi padre golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear la vajilla. ¿Llamas farsa al ayudar a tu hermana? ¿A ser parte de esta familia? Me levanté, recogiendo mi bolso. Llamo farsa a pretender que esto es ayudar, cuando en realidad es permitir que Daniela siga siendo irresponsable a los 28 años. Si realmente quisieran ayudarla, la animarían a valerse por sí misma. Si sales por esa puerta sin aceptar ayudar con la hipoteca, advirtió mi padre, ya no serás bienvenida en esta casa. Lo miré a los ojos, a este hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, que había revisado mis tareas de matemáticas, que me había llevado a mi primer día de universidad con orgullo. Ahora era un extraño amenazándome por negarme a financiar los caprichos de mi hermana. Adiós, papá, dije suavemente, y salí. El viaje de regreso a mi apartamento fue un borrón de luces de la ciudad y lágrimas contenidas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cuándo se había convertido el amor familiar en una transacción financiera? Durante 3 días, ignoré las llamadas y mensajes de mis padres, cada uno más manipulador que el anterior. Tu hermana está devastada. Después de todo lo que hicimos por ti, siempre fuiste envidiosa de Daniela. Te criamos para ser mejor persona. El 4.º día, el timbre de mi apartamento sonó. A través de la mirilla, vi a Daniela, con gafas de sol de diseñador empujadas sobre su cabello perfectamente peinado, vestida con ropa que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. Ale, por favor, comenzó apenas la puerta se cerró tras ella. Tienes que ayudarme. Amo esa casa. Es perfecta para mí. No tenía idea de que mamá y papá iban a pedirte que pagaras toda la hipoteca. Pensé que solo te pedirían una pequeña ayuda. Miró alrededor de mi modesto apartamento con apenas disimulado desdén. Además, no es como si estuvieras usando tu dinero para mucho. Vives como si todavía fueras estudiante. Vivo dentro de mis posibilidades, la corregí, y he estado ahorrando para comprar mi propio lugar. Pero podrías ayudarme y aún así hacer eso, insistió Daniela. Ganas muchísimo en ese trabajo tuyo. Algo en su frase me llamó la atención. Espera. Dijiste que no sabías que iban a pedirme que pagara toda la hipoteca. ¿Entonces sí sabías que iban a pedirme dinero? El rostro de Daniela se sonrojó. Bueno, hablamos un poco sobre eso. Estuviste involucrada desde el principio. Me di cuenta en voz alta. ¿Sabías que vendrían a pedirme el dinero? No toda la hipoteca, protestó Daniela. Solo, ya sabes, ayudar hasta que me establezca. Encuentre un mejor trabajo. Has estado estableciéndote durante 10 años, Dani. ¿Cuándo vas a mantenerte por ti misma? Nuestra discusión escaló hasta que Daniela salió furiosa, azotando la puerta con tanta fuerza que mi vecino se asomó para ver si todo estaba bien. Esa noche, finalmente respondí a la llamada de mis padres, decidida a aclarar las cosas. Alejandra, comenzó mi padre formalmente, necesitamos discutir la situación con la casa de tu hermana. No hay situación que discutir, respondí. No voy a pagar la hipoteca de Daniela. Fin de la discusión. Ya hemos dado un pago inicial sustancial, intervino mi madre. Lo sacamos de nuestro fondo de retiro porque creíamos que ayudarías con los pagos mensuales. Así que tomaron una decisión financiera masiva basada en dinero que nunca ofrecí ni accedí a dar. Eso no es mi responsabilidad arreglarlo. Somos familia, insistió mi padre. La familia se cuida entre sí. Qué curioso que ese principio solo se aplique cuando Daniela necesita algo o cuando ustedes necesitan algo para Daniela. Señalé. Nunca se aplicó cuando trabajaba 2 empleos en la universidad o cuando comía sopa instantánea 5 noches a la semana para pagar mis préstamos estudiantiles. La conversación degeneró en acusaciones y chantaje emocional. El tono de mis padres se volvió cada vez más hostil a medida que se daban cuenta de que no iba a ceder a sus exigencias. Te arrepentirás de este egoísmo, amenazó finalmente mi padre antes de colgar. Una semana después, recibí una llamada de mi tía Verónica, la hermana de mi madre que vivía en Querétaro. Ale, mi amor, ¿qué es esto que escucho sobre que te niegas a ayudar a tu hermana? Preguntó sin preámbulos.
Le expliqué la situación, esperando otra lección sobre la obligación familiar. Esos insensatos, suspiró Verónica en cambio. Le dije a Elena que era una idea terrible. ¿Sabías que vaciaron sus cuentas de retiro para el pago inicial de Daniela? Casi 3 millones de pesos esfumados. La revelación me dejó atónita. Mis padres estaban en sus primeros 60. Acababan de diezmar sus ahorros para el retiro por la casa de Daniela, y ahora esperaban que yo asumiera una carga financiera adicional para arreglar su mala decisión. Durante las siguientes semanas, la división familiar creció. Los parientes tomaron partido, la mayoría apoyando a mis padres y a Daniela. Recibí correos electrónicos pasivo-agresivos de primos con los que no había hablado en años. Mi abuela llamó para decirme que estaba decepcionada de mi actitud egoísta. Solo la tía Verónica y mi tío Felipe me apoyaron, entendiendo la posición irrazonable en la que mis padres me habían puesto. Preocupada por la situación cada vez más tensa, programé una reunión con una asesora financiera llamada Gabriela Martínez. Escuchó mi historia con creciente alarma. «Necesitas protegerte legalmente», aconsejó Gabriela. Dada la determinación que muestran tus padres, no me sorprendería que intenten algo más para obtener tu dinero. Pensé que estaba siendo paranoica hasta que 3 días después llegó una carta certificada a mi apartamento. Mis manos temblaban mientras la abría para encontrar documentos legales. Mis padres me estaban demandando por 10 millones de pesos, alegando que había acordado verbalmente hace años ayudar con los gastos familiares a cambio de su inversión en mi educación y futuro. Afirmaban que todo mi éxito financiero dependía de su apoyo, y por lo tanto, les debía una compensación ahora que la necesitaban. Era una mentira, una completa fabricación. Pero ahí estaba, en blanco y negro, con una fecha de audiencia establecida para apenas 6 semanas después. El ataque de pánico me golpeó tan pronto como terminé de leer los documentos de la demanda. Mi pecho se tensó. Mi visión se nubló en los bordes y no podía respirar. Me deslicé contra la pared de mi apartamento, los papeles apretados en mi mano temblorosa, jadeando en busca de aire y luchando contra oleadas de mareo. Cuando finalmente pude respirar de nuevo, llamé para pedir el día libre en el trabajo por primera vez en 3 años y pasé el día investigando abogados. Por la tarde tenía una cita de emergencia con Lorenzo Torres, un especialista en derecho familiar con experiencia en disputas financieras. La oficina de Lorenzo era pequeña pero profesional, con libros de leyes alineados en las paredes y diplomas enmarcados detrás de su escritorio. Era un hombre mayor con cabello entrecano y gafas de lectura en la punta de la nariz. Revisó los documentos de la demanda, mientras yo me sentaba nerviosamente frente a él. Esto es, comenzó. Luego hizo una pausa, quitándose las gafas para frotarse los ojos. Esto es, francamente, una de las demandas más absurdas que he visto en mis 30 años de práctica. Pero absurdo no significa inofensivo. Incluso las demandas frívolas pueden ser peligrosas si no se defienden adecuadamente. Entonces, no pueden ganar realmente, ¿verdad?, pregunté, tratando de mantener la desesperación fuera de mi voz. Es muy poco probable. Su afirmación de que acordaste verbalmente apoyarlos financieramente es difícil de probar sin documentación. Sin embargo, advirtió, los tribunales familiares a veces pueden ser impredecibles, especialmente cuando se involucran apelaciones emocionales. Necesitamos construir una defensa sólida. Durante los días siguientes, surgió un descubrimiento perturbador. Mis padres habían falsificado documentos afirmando que había prometido apoyo financiero. Habían creado correos electrónicos y cartas con fechas anteriores en los que supuestamente reconocía una deuda con ellos por criarme y pagarme la universidad. Estos son completamente falsos, le dije a Lorenzo, mirando con incredulidad los documentos que había recibido durante el descubrimiento. Nunca escribí nada de esto. Lo sospechaba, respondió Lorenzo con gravedad. La buena noticia es que la falsificación socavará completamente su caso. La mala noticia es que tus padres acaban de cometer fraude, lo que podría tener graves consecuencias para ellos. La realización de que mis propios padres llegarían tan lejos como para cometer falsificación para tomar mi dinero me dejó aturdida. ¿Qué había pasado con las personas que me criaron? ¿Que me enseñaron el bien y el mal? ¿Siempre fueron capaces de esto? ¿O su devoción por Daniela los había corrompido tan completamente? Me sumergí en la preparación de nuestra defensa. Reuní extractos bancarios que mostraban que me había mantenido económicamente desde la universidad. Encontré viejos correos electrónicos agradeciendo a mis padres por regalos de cumpleaños, pero indicando claramente que todo el apoyo financiero había terminado después de la preparatoria. Incluso localicé mis registros de ayuda financiera universitaria,
que mostraban que mi educación había sido financiada principalmente a través de becas y mis propios trabajos, no del apoyo de mis padres. El proceso me pasó factura. Desarrollé insomnio, acostada despierta por la noche, repasando mi infancia, cuestionando cada recuerdo a través de esta nueva lente de traición. Mi apetito desapareció y perdí 3 kilos en 2 semanas. En el trabajo, cometí errores descuidados que no eran propios de mí, atrayendo miradas preocupadas de mi gerente. Mi compañera de trabajo, Mariana, notó mi deterioro y me invitó a almorzar. Mientras picoteaba un sándwich en lugar de comerlo, le confié lo de la demanda. Mis padres hicieron algo similar, reveló Mariana, sorprendiéndome. No una demanda, pero vaciaron mi fondo universitario para pagar las deudas de juego de mi hermano. Sé cómo se siente ser la responsable que recibe un castigo por serlo. Su comprensión fue un salvavidas en un mar de juicios. La mayoría de las personas a las que les contaba sobre la situación inmediatamente preguntaban qué podría haber hecho para causar tal ruptura, como si unos padres que demandan a su hija debiera ser culpa de la hija. Una semana antes de la fecha de la corte, me encontré con Daniela en una cafetería cerca de mi apartamento. Ni siquiera sabía que estaba en la Ciudad de México. Llevaba botas nuevas caras y un bolso de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. ¿Estás feliz ahora?, exigió, lo suficientemente alto como para que otros clientes voltearan a mirar. Estás destrozando a nuestra familia con tu egoísmo. ¿Yo soy egoísta? Mantuve mi voz baja a pesar de mi enojo. Tú vives en una casa que nuestros padres no pueden pagar mientras me demandan por dinero que gané. ¿Exactamente cómo soy yo la egoísta aquí? Lo han dado todo por mí, y tú no ayudas en nada, respondió Daniela. ¿Sabes que papá está hablando de salir del retiro para pagar la hipoteca? Podrían vender la casa que te compraron, sugerí. Conseguir un lugar que realmente puedan pagar. No voy a vender mi casa de ensueño solo porque tú estás siendo tacaña, espetó. Me merezco esa casa. Me merezco cosas bonitas también, Ale. Merecerse no tiene nada que ver con esto. Se trata de lo que puedes pagar. Puedo pagarlo si tú ayudas, insistió, como si esta lógica tuviera perfecto sentido. Salí de la cafetería temblando de ira, pero el encuentro proporcionó una información importante. Daniela ya se había mudado a la casa. A pesar de la situación incierta de la hipoteca, estaba contando con ganar la demanda o desgastarme. El día de la primera comparecencia ante el tribunal llegó. Me vestí con un conservador traje azul marino y tacones bajos, mi cabello recogido en un moño pulcro. Lorenzo me había aconsejado lucir profesional pero no ostentosa, para contrarrestar cualquier narrativa que mis padres pudieran presentar sobre mí, siendo frívola con el dinero. Entrar a la sala del tribunal y ver a mis padres sentados en la mesa opuesta fue surrealista. Mi madre no encontraba mis ojos, pero mi padre me miraba fríamente. Parecían extraños, no las personas que me habían criado. Me enseñaron a andar en bicicleta, vendaron mis rodillas raspadas. La jueza Catalina Ramírez era una mujer seria de unos 50 años que estudió a ambas partes con ojo crítico antes de llamar al orden en la corte. Sus preguntas iniciales revelaron su escepticismo sobre el caso. Permítanme entender esto correctamente, dijo, revisando los documentos frente a ella. Los demandantes, señor y señora Mendoza, están demandando a su hija por 10 millones de pesos basándose en un presunto acuerdo verbal hecho cuando ella tenía... ¿Qué edad? 18 años, su señoría, respondió el abogado de mis padres, Benjamín Ruiz, cuando se fue a la universidad, y este acuerdo nunca se puso por escrito. Era un asunto familiar, su señoría, una cuestión de confianza entre padres e hija. La ceja de la jueza Ramírez se elevó ligeramente. Ya veo. Y la demandada ha presentado evidencia de que estos correos electrónicos supuestamente de respaldo son falsificaciones. Disputamos esa caracterización, respondió Benjamín suavemente. Puede haber alguna confusión sobre fechas y contenido. ¿Confusión?, repitió secamente la jueza. ¿Sobre quién escribió los correos electrónicos y cuándo? Interesante elección de palabras, licenciado. El primer día en la corte dejó claro que esto no sería una resolución simple ni rápida. El abogado de mis padres me pintó como una hija malagradecida que se había beneficiado de sus sacrificios solo para abandonarlos en su momento de necesidad. Lorenzo presentó metódicamente evidencia de mi independencia financiera y los documentos falsificados. Al final del día, la jueza Ramírez parecía cada vez más preocupada por el caso ante ella. Antes de levantar la sesión, miró directamente a mis padres. Tengo una pregunta que me gustaría que los demandantes consideraran antes de que continuemos mañana, dijo.
¿Alguna vez consideraron que su hija podría tener sus propios objetivos financieros? Mi padre respondió sin vacilar. Ella tiene más de lo que necesita. Daniela lo necesita más. La jueza hizo una anotación, su expresión ilegible. Reanudaremos a las 9 mañana por la mañana. La sala del tribunal se sentía más fría el segundo día, aunque la temperatura no había cambiado. Me senté rígidamente junto a Lorenzo, evitando mirar a mis padres al otro lado del pasillo. Su abogado, Benjamín Ruiz, estaba organizando papeles con una confianza que me preocupaba, a pesar de las garantías de Lorenzo de que nuestro caso era sólido. La jueza Ramírez entró, y todos nos levantamos. Su rostro no revelaba nada mientras tomaba asiento y llamaba al orden en la corte. Continuaremos con los testimonios hoy. Abogado de los demandantes, llame a su primer testigo. Benjamín llamó a mi padre al estrado primero. Francisco Mendoza prestó juramento y se sentó en la silla de los testigos, luciendo distinguido en su mejor traje, su cabello plateado perfectamente peinado. Habló clara y confiadamente sobre cómo él y mi madre habían invertido todo en mi futuro. Hicimos sacrificios para que Alejandra pudiera tener éxito, testificó. Condujimos un auto viejo para que ella pudiera tener las mejores oportunidades educativas. La llevamos a museos y campamentos de ciencias. Pagamos tutoría avanzada de matemáticas cuando mostró aptitud. Benjamín lo guió a través de una narrativa que hacía parecer que toda mi infancia había sido un costoso programa de entrenamiento para mi potencial de ingresos futuros. ¿Y hubo un entendimiento sobre cómo se reembolsaría esta inversión?, preguntó Benjamín. Absolutamente, respondió mi padre sin vacilar. Alejandra acordó que una vez que estuviera establecida en su carrera, ayudaría a mantener a la familia financieramente. Prometió específicamente ayudar a su hermana si fuera necesario. Era una completa fabricación, pero entregada con tal convicción que vi a un miembro del jurado asintiendo. Cuando Lorenzo interrogó a mi padre, comenzó suavemente. Señor Mendoza, ¿pagó usted la colegiatura universitaria de su hija? Contribuimos. Se protegió mi padre. Lorenzo presentó mis cartas de beca y documentos de ayuda financiera. Estos registros muestran que el 90% de la educación de Alejandra fue financiada a través de becas y sus propios trabajos de estudio. Su contribución ascendió a aproximadamente 100,000 pesos en 4 años. ¿Es correcto? Mi padre se movió incómodamente. La cantidad en pesos no refleja el apoyo emocional que proporcionamos. Estoy preguntando sobre contribuciones financieras, señor. Presionó Lorenzo. ¿100,000 pesos en total? ¿Sí o no? Aproximadamente. Sí, admitió mi padre a regañadientes. Lorenzo luego presentó mis registros bancarios que mostraban cómo me había mantenido desde la graduación, evidencia de mis préstamos estudiantiles que pagué yo misma y documentación del modesto estilo de vida que mantenía a pesar de mis crecientes ingresos. ¿Caracterizaría a su hija como financieramente irresponsable, señor Mendoza?, preguntó Lorenzo. No, concedió mi padre. Ale siempre ha sido buena con el dinero. Sin embargo, cree que ella le debe 10 millones de pesos porque la familia se cuida entre sí, insistió mi padre, elevando su voz. Ella tiene los medios para ayudar a su hermana y se niega por rencor. Mi madre testificó a continuación, su testimonio más emocional que objetivo. Lloró varias veces hablando de lo preocupada que estaba por el futuro de Daniela y lo herida que estaba por mi abandono de la familia. Habló sobre la naturaleza sensible y el espíritu creativo de mi hermana, que le dificultaban asuntos prácticos como un empleo estable. Daniela necesita estabilidad para florecer, insistió. Esta casa es su oportunidad de finalmente encontrar su camino. Bajo contrainterrogatorio, Lorenzo fue respetuoso pero persistente. Señora Mendoza, ¿cuántas veces ha mantenido Daniela un trabajo por más de un año? Mi madre vaciló. Ha tenido desafíos con el empleo, así que la respuesta es nunca, ¿correcto? Ni una sola vez en los 10 años desde que terminó la preparatoria. Diferentes personas tienen diferentes caminos, respondió mi madre a la defensiva. En efecto, los tienen, acordó Lorenzo. ¿Y diría que ha apoyado financieramente a Daniela durante toda su vida adulta? La hemos ayudado cuando lo necesitaba. Según estos registros bancarios, dijo Lorenzo, presentando pruebas, usted y su esposo han proporcionado a Daniela aproximadamente 5 millones de pesos en apoyo financiero directo desde que cumplió 18 años. ¿Es eso preciso? La sala murmuró ante la cifra. Mi madre miró sus manos. Eso suena aproximadamente correcto. Y durante ese mismo periodo, ¿cuánto apoyo financiero proporcionaron a Alejandra? Ale no necesitaba nuestra ayuda, respondió mi madre, como si esto fuera un defecto de mi parte. Así que la respuesta es 0 pesos.
¿correcto? Sí, admitió en voz baja. Cuando fue mi turno de testificar, estaba nerviosa pero decidida a decir mi verdad. Expliqué cómo había trabajado durante la universidad, construido mi carrera a través del esfuerzo constante y ahorrado cuidadosamente durante años, para mi objetivo de ser propietaria de una vivienda. ¿Alguna vez prometiste a tus padres un reembolso por criarte?, preguntó Lorenzo. No, dije firmemente. Siempre he estado agradecida por las oportunidades que me proporcionaron, pero nunca hubo ningún acuerdo de que los apoyaría financieramente a ellos o a mi hermana en la edad adulta. ¿Qué hay de estos correos electrónicos que presentaron como evidencia? Lorenzo me entregó las impresiones de las falsificaciones. Los examiné cuidadosamente. Estos son falsos. Nunca escribí estos. Se pueden ver las inconsistencias en cómo está escrito mi nombre en el bloque de firma, y la dirección de correo electrónico que se muestra aquí ni siquiera era mi dirección de correo electrónico durante las fechas alegadas. El contrainterrogatorio de Benjamín fue agresivo, diseñado para provocar una respuesta emocional. ¿No es cierto que siempre has resentido a tu hermana?, exigió. No, respondí con calma. Amo a Daniela, pero no creo que permitir su irresponsabilidad financiera sea bueno para ella o para nuestra familia. Así que admites que estás juzgando las elecciones de estilo de vida de tu hermana. Estoy haciendo observaciones basadas en un patrón de comportamiento a lo largo de muchos años. Corregí. Benjamín cambió de táctica. Tus padres te dieron la vida, te criaron, te vistieron, te alimentaron. ¿Crees que no les debes nada a cambio? Creo que les debo respeto, amor y gratitud, respondí. No creo que les deba 10 millones de pesos para comprarle a mi hermana una casa de lujo que no puede pagar. El momento más revelador llegó cuando Benjamín llamó a una testigo sorpresa, Daniela misma. Entró en la sala del tribunal vistiendo un vestido conservador, su habitual estilo llamativo suavizado para la ocasión. Testificó entre lágrimas sobre lo mucho que la casa significaba para ella y cómo mi negativa a ayudar estaba destruyendo nuestra familia. Solo quiero una oportunidad para empezar de nuevo, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Una casa estable me daría esa oportunidad. Durante el contrainterrogatorio, Lorenzo fue suave pero directo. Señorita Mendoza, ¿está actualmente empleada? Estoy entre trabajos en este momento, admitió Daniela. ¿Cuántas solicitudes de empleo ha presentado en el último mes? Estoy tomándome un tiempo para descubrir mi próximo movimiento profesional, evadió. Así que ninguna, aclaró Lorenzo. Todavía no, concedió Daniela a regañadientes. ¿Y esta casa en Polanco? ¿Cuánto es el pago mensual de la hipoteca? No estoy segura exactamente, dijo Daniela, luciendo incómoda. Mis padres se encargan de eso. Son 70,000 pesos mensuales, informó Lorenzo. Sin un empleo estable, ¿cómo planeaba hacer estos pagos? Ale se suponía que ayudaría hasta que me estableciera, respondió Daniela, como si esto hubiera sido acordado. ¿Usted y su hermana alguna vez discutieron este arreglo directamente? No, pero mis padres dijeron que se encargarían de ello. Una última pregunta, dijo Lorenzo. Si tuviera que elegir entre mantener esta casa específica y sanar la ruptura con su hermana, ¿cuál elegiría? Daniela vaciló, pareciendo atrapada. Esa no es una pregunta justa. No debería tener que elegir. Sin embargo, es la pregunta ante usted, presionó Lorenzo. Me merezco esa casa, dijo finalmente Daniela, su voz endureciéndose. Ale puede permitirse ayudarme a mantenerla si no fuera tan egoísta. Sentí una extraña sensación de claridad ante sus palabras. La hermana que amaba estaba ahí en alguna parte, pero años de permisividad la habían enterrado bajo capas de derecho propio y egocentrismo. Después de un día completo de testimonios, la jueza Ramírez solicitó argumentos finales. Benjamín fue primero, haciendo una apasionada súplica sobre la obligación familiar y la responsabilidad moral que sonaba convincente incluso a mis oídos. El argumento final de Lorenzo fue más mesurado. Su señoría, este caso no se trata de lealtad familiar o amor. Se trata de si una hija adulta está legalmente obligada a financiar el estilo de vida de su hermana. La evidencia muestra claramente que nunca hubo ningún acuerdo, verbal o de otro tipo, de que las Rita Mendoza proporcionaría apoyo financiero a sus padres o hermana. Los demandantes han recurrido a falsificar evidencia porque no existe evidencia legítima. Esta demanda es un intento de usar el sistema legal para imponer una expectativa familiar que no tiene base en la ley o la equidad. La jueza Ramírez escuchó atentamente ambos argumentos, tomando notas durante todo el proceso. Cuando ambos abogados terminaron, miró su calendario. Tomaré este asunto bajo consideración, anunció. Nos reuniremos nuevamente el próximo viernes a las 9:00 a.m. para mi fallo. Se levanta la sesión. Mientras salíamos de la sala del tribunal, mi madre intentó acercarse a mí,
pero Lorenzo gentilmente me dirigió hacia la salida. Sin conversaciones con los demandantes fuera de la corte, murmuró. A través de las puertas de cristal, vi a mi padre discutiendo con su abogado en el pasillo, su rostro enrojecido de ira. Cualquiera que fuera la situación, no parecía la confianza de alguien que esperaba ganar. ¿Cómo crees que fue? Le pregunté a Lorenzo una vez que estábamos seguros en su auto. Tan bien como podía esperarse, respondió cuidadosamente. La jueza Ramírez es minuciosa y justa. Las falsificaciones dañaron significativamente su caso, y el testimonio de tu hermana probablemente tampoco les ayudó. Pero tenemos una semana para esperar, así que intenta concentrarte en tu rutina normal si puedes. Rutina normal, como si algo pudiera ser normal de nuevo después de esto. La semana de espera para el veredicto fue la más larga de mi vida. Regresé al trabajo, pero bien podría haber sido un fantasma rondando mi escritorio. Mi mente constantemente reproducía momentos del juicio, analizando cada palabra, cada reacción de la jueza. Cuando mi gerente, Fernando, preguntó si todo estaba bien, finalmente me derrumbé y le conté sobre la demanda. Tómate el tiempo que necesites, dijo, sorprendiéndome con su comprensión. Los problemas familiares son los más difíciles. Mi rendimiento estaba sufriendo y lo sabía. Cometí errores de codificación que normalmente detectaría inmediatamente. En una reunión de equipo, me desconecté por completo y tuve que pedir a mi colega que repitiera una pregunta 3 veces. El sueño se convirtió en un recuerdo distante. Me quedaba despierta hasta las 3:00 o 4:00 de la mañana. Luego me arrastraba durante el día con cafeína y ansiedad. Mi apartamento, generalmente ordenado y organizado, cayó en el caos mientras perdía energía incluso para la limpieza básica. El miércoles, 3 días antes del veredicto, finalmente acepté que necesitaba ayuda. Llamé a una terapeuta cuyo nombre Mariana me había dado, la doctora Victoria Muñoz, y logré conseguir una cita de emergencia esa misma tarde. El consultorio de la doctora Victoria era cálido y acogedor, con iluminación suave y sillones cómodos. Escuchó sin juzgar mientras le contaba toda la sórdida historia. Lo que estás experimentando es una forma de trauma por traición, explicó. Cuando las personas que se supone deben amarte y protegerte se convierten en una fuente de daño, sacude toda tu base. Tu reacción es completamente normal. ¿Alguna vez podré confiar en ellos de nuevo? Pregunté. O en alguien. Eso es algo que trabajaremos juntas, prometió. Pero ahora mismo, centrémonos en ayudarte a superar esta crisis inmediata. Esa noche, recibí un mensaje de texto inesperado de Daniela. No sabía que iban a demandarte, lo juro. Era el primer indicio de remordimiento que había mostrado desde que comenzó esta pesadilla. No estaba lista para responder, pero guardé el mensaje. Tal vez todavía había un destello de mi verdadera hermana debajo del sentido de derecho. El viernes por la mañana llegó con una sensación de inevitabilidad. Me vestí cuidadosamente con un sencillo vestido negro y tacones bajos. Apliqué maquillaje mínimo para ocultar las ojeras bajo mis ojos, y me encontré con Lorenzo en el juzgado 30 minutos antes. Pase lo que pase hoy, me dijo. Recuerda que te defendiste con dignidad y verdad. Eso cuenta para algo. La sala del tribunal estaba más llena de lo que esperaba. Mis padres se sentaron en su mesa con Benjamín, mi padre luciendo confiado, mi madre retorciendo nerviosamente un pañuelo en sus manos. Noté que Daniela no estaba presente, aunque varios otros parientes estaban sentados detrás de mis padres, incluida mi abuela y 2 tías del lado de mi padre. En mi lado de la sala, la banca estaba vacía hasta el último minuto, cuando la tía Verónica y el tío Felipe se deslizaron dentro, seguidos por Mariana del trabajo. Su presencia trajo un nudo inesperado a mi garganta. La jueza Ramírez entró, su rostro impasible como siempre. Nos levantamos, luego nos sentamos siguiendo sus indicaciones. Organizó sus papeles, se puso sus gafas de lectura y comenzó. En el caso de Mendoza contra Mendoza, he revisado todos los testimonios y evidencias presentadas. Este es, sin duda, uno de los conflictos familiares más preocupantes que han llegado a mi tribunal. Miró directamente a mis padres. Señor y señora Mendoza, su demanda se basa en un supuesto acuerdo verbal de que su hija proporcionaría apoyo financiero a ustedes y a su hermana a cambio de su inversión en su crianza y educación. No han proporcionado evidencia creíble de que tal acuerdo haya existido alguna vez. Los correos electrónicos que presentaron como evidencia han sido probados como falsificaciones, un asunto grave que podría resultar en cargos por perjurio y fraude.
El rostro de mi padre palideció. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. Más allá de los problemas legales, continuó la jueza Ramírez, encuentro la premisa subyacente de su demanda perturbadora. La paternidad no es una inversión financiera con rendimientos monetarios esperados. Los hijos no deben a sus padres el reembolso por hacer lo que los padres están moral y legalmente obligados a hacer: proveer para las necesidades básicas de sus hijos. Se volvió hacia mí. Srita Mendoza, la evidencia muestra que ha sido financieramente independiente desde la universidad, trabajando diligentemente para construir su carrera y ahorros. No tiene ninguna obligación legal de financiar la compra de una casa para su hermana, independientemente de las expectativas familiares. Mirando de nuevo a mis padres, entregó su veredicto. Esta demanda es desestimada con prejuicio. Además, los demandantes pagarán los honorarios legales de la demandada en su totalidad. Hizo una pausa, quitándose las gafas. Como jueza, mi papel termina con el veredicto legal, pero como persona que ha estado sentada en esta sala durante 20 años viendo a familias destrozarse, sería negligente no añadir esto. Cualquiera que sea lo que suceda cuando salgan de esta sala hoy, recuerden que algunos daños no pueden deshacerse solo con disculpas. La confianza, una vez rota, debe reconstruirse ladrillo por ladrillo. Sinceramente espero que encuentren un camino hacia adelante que honre el verdadero significado de la familia, que no tiene nada que ver con transacciones financieras y todo que ver con respeto mutuo y amor. Con eso, golpeó su mazo y abandonó el estrado. La reacción de mis padres fue inmediata y sorprendente. Mi padre se puso de pie y le gritó a su abogado, su rostro contorsionado de rabia: «¡Dijiste que esto era seguro! Dijiste que tendría que ceder». Los oficiales del tribunal se movieron hacia él mientras Benjamín trataba de calmarlo. Mi madre se derrumbó en lágrimas mientras los parientes se reunían a su alrededor, lanzando miradas acusadoras en mi dirección. Lorenzo me condujo por una puerta lateral para evitar la escena. En el pasillo, la tía Verónica me abrazó fuertemente. «Estoy tan orgullosa de ti por defenderte», susurró. «Tus padres lamentarán esta locura cuando se calmen», pero no se calmaron. Las consecuencias fueron rápidas y de gran alcance. Mis padres enfrentaron no solo mis honorarios legales, sino también la perspectiva de una casa que no podían pagar. Las reuniones familiares ahora estaban divididas en bandos, con planes de vacaciones arruinados. Algunos parientes dejaron de hablarme por completo, mientras que otros cortaron lazos con mis padres por su comportamiento. 2 semanas después del veredicto, regresé a mi apartamento después del trabajo para encontrar mi puerta entreabierta. Dentro, los cajones habían sido vaciados en el suelo, los muebles volcados, y «egoísta hija de paz» pintado con aerosol en la pared de mi sala de estar. Nada de valor fue robado, dejando claro que se trataba de enviar un mensaje, no de un robo. El oficial de policía que respondió sugirió que probablemente era alguien que me conocía. «¿Alguna disputa familiar recientemente?», preguntó, sin saber lo cargada que estaba esa pregunta. No dije que fue Daniela, pero en mi corazón lo sabía. La caligrafía en la pared coincidía con su estilo de letra. ¿Y quién más estaría tan enojada? Después de presentar un informe policial, me quedé con Mariana durante unas noches mientras mi arrendador reparaba los daños. Consideré una orden de restricción, pero no pude dar ese paso final contra mi propia familia, a pesar de la fuerte recomendación de Lorenzo. Un mes después del veredicto, la tía Verónica llamó con noticias. «Tus padres están vendiendo su casa», me dijo. La hipoteca del lugar de Daniela, más los honorarios legales, los llevó al borde de la bancarrota. Se están mudando a un condominio más pequeño. «¿Qué pasa con la casa de ensueño de Daniela?», pregunté, incapaz de mantener la amargura fuera de mi voz. «En el mercado desde ayer», respondió la tía Verónica. «Están usando los ingresos para pagar sus deudas. Daniela está furiosa, por supuesto. Se está quedando con tu prima Patricia por ahora». No sentí satisfacción ante la noticia, solo una tristeza hueca por en lo que se había convertido mi familia. La casa que nos había separado pronto pertenecería a extraños, mientras que el daño real permanecía. Pasaron 6 meses. El verano de la Ciudad de México se convirtió en un otoño lluvioso y me instalé en un nuevo ritmo de vida. Las sesiones semanales con la doctora Victoria me ayudaron a procesar el trauma de la demanda y sus consecuencias. Al principio, no hablaba de casi nada más, reviviendo la traición y la ira en un bucle interminable. Gradualmente, exploramos patrones en la dinámica de mi familia que se remontaban a generaciones. «Tu papel como la responsable no comenzó cuando eras adulta», señaló la doctora Victoria durante una sesión. «Por lo que has descrito, fuiste parentalizada desde una edad temprana, asumiendo niveles adultos de responsabilidad,
mientras que Daniela fue perpetuamente infantilizada. ¿Pero por qué? Pregunté la pregunta que me había atormentado durante meses. ¿Por qué tratarnos tan diferente? A veces los padres proyectan sus propios problemas no resueltos en sus hijos, explicó. Tu madre podría haberse visto a sí misma en Daniela, mientras que tú le recordabas responsabilidades que resentía. No excusa su comportamiento, pero entenderlo podría ayudarte a sanar. Lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Seguí adelante con mi plan original de comprar mi propia casa, cerrando la compra de un modesto condominio de 2 habitaciones cerca de un parque. No era la casa de lujo en Polanco que había causado tanto conflicto, pero era mía, comprada con dinero que había ganado y ahorrado, un símbolo de mi independencia y resiliencia. En una nítida mañana de octubre, estaba revisando correos electrónicos cuando una línea de asunto me hizo congelar. ¿Podemos hablar? Daniela. Casi lo eliminé sin leer, pero la curiosidad ganó. El mensaje era sorprendentemente humilde. Ale, sé que probablemente soy la última persona de la que quieres saber. No te culparía si borraras esto inmediatamente, pero si sigues leyendo, me gustaría encontrarnos en algún lugar público para hablar. Sin exigencias, sin drama, lo prometo. Solo hablar. Hazme saber si estás dispuesta, Daniela. Contra mi mejor juicio, y después de discutirlo a fondo con la doctora Victoria, acepté reunirme con mi hermana en una cafetería equidistante entre nuestras ubicaciones. Llegué temprano, elegí una mesa con una clara vista de la entrada y la salida, y pedí un café con leche que estaba demasiado nerviosa para beber. Daniela llegó puntualmente, una puntualidad tan poco característica que hablaba volúmenes sobre su estado mental. Se veía diferente de alguna manera. Desaparecidas estaban la ropa de diseñador y el cabello perfectamente estilizado. Llevaba jeans, un suéter simple, y su cabello estaba recogido en una coleta casual. Parecía más joven, más como la hermana que recordaba de antes de que las responsabilidades adultas nos dividieran. Gracias por venir, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. Honestamente no estaba segura de que lo harías. Yo tampoco estaba segura, admití. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que llegaron nuestras bebidas. Entonces Daniela tomó un respiro profundo y me miró directamente a los ojos. Lo siento, Ale. Lo siento mucho por todo. Por la demanda, por la casa, por la forma en que te traté, por el apartamento. Vaciló. Sí, fui yo. Estaba borracha y tan enojada. Fue inexcusable. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Pregunté, mi guardia aún en alto a pesar de su aparente sinceridad. Porque finalmente estoy recibiendo ayuda, respondió. He estado viendo a una asesora financiera durante 3 meses y a una terapeuta. Después de que todo se derrumbó con la casa, tuve que mudarme con Patricia y ella me dio un ultimátum. Busca ayuda profesional o encuentra otro lugar donde vivir. ¿Así que te estás disculpando porque Patricia te obligó? No. Daniela sacudió la cabeza vehementemente. Me estoy disculpando porque veo las cosas claramente por primera vez en años. Mi asesora, Elena, me hizo rastrear cada peso que he gastado en los últimos 5 años. ¿Sabes cuánto me dieron mamá y papá durante ese tiempo? Más de 4 millones de pesos. Y no tengo nada que mostrar por ello. Nada. Revolvió su café distraídamente. Nunca he tenido que enfrentar consecuencias antes. Mamá y papá siempre arreglaron todo por mí. Cuando no pudieron arreglar la situación de la casa, cuando perdieron su propio hogar por mi culpa, algo finalmente hizo clic. Esta no es quien quiero ser. Escuché con cautela, queriendo creerle, pero temerosa de salir lastimada nuevamente. Tengo un trabajo ahora, continuó. Nada glamoroso, solo trabajo administrativo en un consultorio dental, pero lo he mantenido durante 4 meses y soy buena en ello. Tengo mi propio pequeño apartamento. Estoy con un presupuesto estricto por primera vez en mi vida. ¿Qué hay de mamá y papá? Pregunté la pregunta que había estado evitando. El rostro de Daniela decayó. Todavía están enojados contigo, conmigo, con el mundo. Perdieron casi todo debido a las elecciones que hicieron por mí. Papá tuvo que volver a trabajar a tiempo parcial. Ahora viven en un pequeño condominio de alquiler. ¿Han recibido alguna ayuda, asesoramiento o algo? No. Daniela suspiró. Todavía creen que no hicieron nada mal. Piensan que la jueza estaba sesgada en su contra. Papá habla de apelar el veredicto a veces, aunque no pueden permitirse otra batalla legal. Hablamos durante casi 2 horas, navegando cuidadosamente por el campo minado de nuestro pasado compartido. Daniela no pidió dinero ni perdón, solo la oportunidad de comenzar a reconstruir algún tipo de relación. Mientras nos preparábamos para irnos, me entregó un sobre sellado. ¿Qué es esto?, pregunté. El primer pago, explicó. Te estoy devolviendo por los daños a tu apartamento.
No es mucho, solo 4 pesos, pero enviaré más cada mes hasta que esté pagado. Elena me ayudó a incluirlo en mi presupuesto. El gesto me conmovió más de lo que cualquier disculpa podría haberlo hecho. Era la primera vez que asumía una responsabilidad concreta por sus acciones. No estoy lista para perdonar todo, le dije honestamente. Pero estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo, lentamente. Acordamos enviarnos mensajes de texto ocasionalmente y quizás reunirnos para tomar un café de nuevo en unas semanas. Era un pequeño paso, pero importante. Mientras mi relación con Daniela mostraba signos tentativos de curación, no tuve contacto con mis padres. A través de la vid familiar, escuché que habían reducido dramáticamente su estilo de vida, vendiendo muchas posesiones para pagar deudas. Mi padre, que se había jubilado orgullosamente a los 60, ahora trabajaba a tiempo parcial como consultor para llegar a fin de mes. Mi madre había tomado un trabajo en una librería local, su primer empleo remunerado en más de 30 años. Su situación me entristecía, pero la reconocí como la consecuencia natural de sus elecciones, no mi responsabilidad de arreglar. La doctora Victoria me ayudó a procesar la culpa que todavía sentía ocasionalmente, recordándome que establecer límites no era lo mismo que abandonar a la familia. Los límites saludables no son muros, solía decir. Son cercas con puertas que tú controlas. En enero, me uní a un grupo de apoyo para personas que lidian con trauma financiero familiar. Nuestra moderadora, Margarita, había experimentado problemas similares con sus hermanos, que habían intentado reclamar su herencia de su abuela. El grupo se convirtió en un espacio seguro para compartir experiencias sin juicio, para aprender de otros que realmente entendían el dolor único de la traición financiera por parte de la familia. A través del grupo y a través de amistades cada vez más profundas con personas como Mariana, comencé a construir lo que consideraba mi familia elegida, personas que respetaban los límites, que daban sin expectativa de retorno, que me valoraban por quién era en lugar de por lo que podía proporcionar. Para la primavera, finalmente estaba durmiendo toda la noche de nuevo. Mi rendimiento laboral mejoró, ganándome un ascenso que una vez pensé que el estrés de la demanda podría costarme. Planté flores en el balcón de mi condominio y me uní a un grupo de senderismo que exploraba senderos alrededor de la Ciudad de México los fines de semana. La demanda me había cambiado, pero no de las maneras que mis padres habían pretendido. En lugar de drenar mis recursos para permitir a mi hermana, había fortalecido mi resolución de vivir auténticamente y establecer límites saludables. Comencé a hacer voluntariado una vez al mes en un centro comunitario, enseñando alfabetización financiera básica a adultos jóvenes, convirtiendo mi dolorosa experiencia en algo que podría ayudar a otros a evitar situaciones similares. Un año después del veredicto, me senté en mi balcón viendo la puesta de sol, reflexionando sobre el viaje. El dolor no había desaparecido por completo. Todavía sentía una punzada cuando los amigos hablaban de sus planes de vacaciones con la familia o compartían historias de padres comprensivos. Pero había sobrevivido, crecido e incluso florecido después de la traición. La lección más importante que aprendí no fue sobre el dinero en absoluto. Fue sobre definir a la familia en mis propios términos, sobre reconocer que el amor sin respeto no es realmente amor, y sobre el poder de mantenerse firme en tu verdad, incluso cuando aquellos que deberían apoyarte más están tratando de derribarte. Las heridas familiares sanan lentamente, si es que sanan, pero encontré paz al aceptar que algunas relaciones nunca pueden restaurarse a lo que una vez fueron o lo que imaginé que podrían ser. El espacio que crea esa aceptación permite nuevas conexiones, nuevas definiciones de familia, nuevas formas de dar y recibir amor que no vienen con etiquetas de precio adjuntas. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.